Eh, Vamos a darle gracias a Dios por esta noche y por este tiempo que vamos a compartir. Son las 7:34. Si me paso 5 minuticos, espero que tengan paciencia. Eh, Noches. Buenas noches. El tema de hoy es advertencia contra los maestros falsos. Advertencia contra los falsos maestros. Pero eso incluye las falsas espiritualidades, las falsas enseñanzas. Al llegar a este capítulo 4, pues, de la primera carta del apóstol San Juan, nos encontramos ante una sección difícil, muy difícil, de las Sagradas Escrituras. Y una de las razones por las que es difícil es que estamos ante el mundo espiritual, del cual es difícil conocer a plenitud. Aunque en la Biblia hay algunos datos, Jesús le dijo a Nicodemo de una manera muy clara: Nicodemo, si te hablo de las cosas humanas y no me entiendes, ¿cómo ha de ser si te hablara de la vida espiritual, del mundo espiritual? Es complejo. La segunda razón es que al tratar este tema es como si uno se encontrara en el territorio del diablo. Y ahora vamos a ver por qué. Este pasaje que vamos a ver, que vamos a compartir estos versículos, es muy importante de la Biblia. Y existe el peligro, y aquí quiero ser claro, de que alguien pierda el control y pretenda alcanzar ciertas profundidades en el estudio de este tema. Y entonces le empieza a interesar el tema de la demonología y todas esas cosas, que para uno abordar ese tipo de temas debe tener muchas bases bíblicas, mucho conocimiento bíblico, porque si no se puede enredar con supersticiones y falsas enseñanzas. Y entonces se precipita una persona a expresar sus opiniones y se convierte en una persona inclusive hasta fanática. Creemos que algunos cristianos manifiestan una preocupación anormal por el mundo del oculto, por el ocultismo y lo misterioso. Y eso es peligroso. Necesitamos saber lo que la Biblia enseña sobre este tema, claro que sí. Y en los primeros 6 versículos de este capítulo 4 de la primera carta de Juan, ya Juan pronunció una advertencia contra los falsos maestros. Él nos dejó esta advertencia haciendo simplemente habiendo establecido el hecho de que se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios y que se nos ha dado la unción para entender las cosas de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, creemos en su salvación, creemos que Él es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, creemos en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y esperamos su venida gloriosa. Cuando confesamos y creemos eso nos hace hijos de Dios. Es una decisión personal. Y entonces el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida, lo que llamamos el nuevo nacimiento, que lo vamos a ver más adelante en el retiro, con muchos detalles, demasiados detalles. Lo voy a leer en dos versiones, lo voy a leer en la Reina Valera y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera, primera de Juan, capítulo 4 versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En la Nueva Traducción Viviente, que es más clara, dice: Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Como ya dijimos, estamos tratando aquí el tema del mundo de los espíritus y la Biblia tiene mucho que decir al respecto. El Salmo 104, versículo 4 dice: El que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Y en Hebreos 1:7, mencionando este salmo, dice: Y ciertamente hablando de los ángeles, dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y en Hebreos 1:14 dice: No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces aquí nos está aclarando que hay un mundo espiritual. El servicio de Dios, escuche, son servidores de Dios, están bajo el mando y dominio de Dios.
no bajo el mando y dominio del hombre, porque la gente aclama a los ángeles, le ora a los ángeles, invoca a los ángeles si los ángeles no están a favor ni al servicio de los hombres. Son, son seres creados por Dios al servicio de Dios y Él los utiliza a favor de los hombres. Nunca hemos visto a un ángel, nunca lo hemos visto. Y se cree personalmente que los ángeles no tienen un ministerio para la iglesia en el día de hoy, como ministerio. ¿Por qué? Porque ya estamos habitados por el Espíritu Santo. Entonces, si ya estamos habitados por el Espíritu Santo, Dios ya no necesita a los mensajeros para ciertos oficios, porque ya nos dio su Espíritu. Y esa situación de tener el Espíritu Santo no puede ser mejorada. Debemos y necesitamos colocar el énfasis sobre el ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ya nosotros estamos en una nueva relación con Dios, por eso es un nuevo pacto, un nuevo pacto, un nuevo testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba dado a los hombres. Entonces Dios utilizaba a sus mensajeros para hablar con los hombres y les daba el Espíritu Santo para ciertos oficios, pero el Espíritu Santo salía de los hombres y entraba a los hombres por la ayuda de Dios. Pero como lo dijo Joel en el capítulo 2, el profeta Joel, versículo 28, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y los hijos y las hijas de ustedes tendrán visiones y profetizarán y hablarán en lengua. O sea, todas las cosas que vino después de Pentecostés a los hijos de Dios, a los nacidos, a los regenerados por Dios, que recibieron el Espíritu Santo. En el contexto religioso, especialmente en el cristianismo, que es de lo que nos ocupa, no se ora, ni se rinde culto a los ángeles, ni se les invoca. La adoración y la oración están reservadas exclusivamente para Dios. Los ángeles son vistos como seres creados por Dios, mensajeros y servidores, pero no como objetos de adoración. Les quiero leer dos textos bíblicos. Primero, en Mateo 4, versículo 10. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. En otras palabras, ora solo a Dios y sírvele solo a Dios. Y hubo un suceso con el apóstol Juan cuando fue llevado al cielo para la visión que se le permitió tener y para escribir el libro de Apocalipsis. Dice el capítulo 22, versículo 8 y 9. Yo, Juan, escribe el apóstol, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Juan se postró ante un ángel, pero el ángel le dijo, no, 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 no me adores a mí. Párate, ¿qué estás haciendo? Yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos, los profetas. Yo soy un siervo de Dios, le dijo el ángel. No me adores, le dijo el ángel. Versículo 9. Siervos, yo le sirvo a Dios. Yo soy un servidor de Dios como él es tú y tus hermanos los profetas. ¿Por qué me adoras? No, no hagas eso. Al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro, adora solo a Dios. Eso le dijo el ángel. ¿A quién? A Juan. Adora solo a Dios. Léalo, Apocalipsis 22:9. Si alguien lo tiene, vaya buscándolo, enseguida lo lee para todos otra vez. Apocalipsis 22:9. El que lo tenga me dice, Héctor, aquí lo tengo en esta versión. Y lo lee. La adoración es exclusiva a Dios, reconociendo a los Yo, ángeles como yo lo, seres. ¿Quién lo tiene? ¿Aló? ¿Alguien habló? No. Bueno, eh, o- o- hola, profe, yo sí, léelo. me escucha, Sí, sí. nueve. Apocalipsis 22, versículo 9, dice, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Eso le dijo el ángel a Juan. Fue muy claro. La oración es exclusiva a Dios.
reconociendo a los ángeles como seres creados que sirven a Dios y a su pueblo, pero no como objetos de culto o invocación. Pero no solamente hay ángeles buenos que sirven a Dios, sino que están también los ángeles caídos. Y aquí una acotación. Hay una cosa que es la angeología y otras cosas que ahorita vamos a hablar un poco de eso, y la gente vive con ese cuento y eso es peligroso, porque usted empieza a invocar ángeles y como hay ángeles caídos, O demonios. que son los demonios, entonces ellos le van a hacer caso y van a decir, ese están clamando ángeles, desobedeciendo al Cordero, desobedeciendo a Dios, adorando seres que no deben ser adoración, entonces vamos a caerle y vamos a hacerle el favorcito. Y le hacen el crucecito, claro que sí, pero ¿a qué precio? A ellos también se los llama espíritus en las Sagradas Escrituras, esos ángeles. Los evangelios hablan con frecuencia del hecho de que en los días del ministerio de Cristo en la tierra fueron considerados espíritus inmundos. Y usted ve a Jesús, sobre todo en el Evangelio de Marcos, casi cada 2 capítulos teniendo batallas con los espíritus inmundos. Y para hablar de ellos suele utilizarse la palabra demonios. ¿Por qué la Biblia utiliza este término? ¿Por qué? Como creyentes se nos ha advertido que debemos colocarnos toda la armadura de Dios, porque estamos implicados en una gigantesca batalla que se lleva a cabo más allá de la esfera humana, porque se trata de una batalla espiritual. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, el versículo 10, les voy a leer desde la versión Nueva Traducción Viviente, ¿cierto? En el versículo 10, dice Pablo, capítulo 6, versículo 10, dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahora, eso dice en esa traducción, se los quiero leer en la Reina Valera, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí mienta algunos como rangos de espíritus. Como este versículo sugiere, el diablo tiene sus demonios muy bien organizados. En su ejército de demonios, él tiene a los generales en los cargos más altos, luego según el escalafón militar, vienen los tenientes, coroneles, los demás oficiales, suboficiales y soldados. Aquí los llama principados. En el libro de Daniel, que no es para ahondar un poquito, pues si yo les fuera a dar un tema de demonología que lo conozco, pues sería un tema de 3 o 4 días, pues de muchas cosas, pero no es el tema. Pero en el libro de Daniel, Dios le envía una bendición a Daniel y el ángel que venía, ¿cierto? El mensajero de Dios que venía a traer la bendición a Daniel y el mensaje de Dios se demoró mucho. Cuando llegó le dijo, no, es que imagínate que yo venía, porque Daniel le dijo, pero es que ya ha tardado mucho la respuesta de Dios. Le dijo, yo venía y el príncipe de Persia me atajó en los aires y tuvo que pelear conmigo y tuvo que venir Miguel a pelear contra ese príncipe, que Miguel es el guerrero de Dios, y vencerlo para que yo pudiera pasar a traerte el mensaje. O sea, hay principados. Los principados gobiernan países. Entonces hay principados en los aires que gobiernan a ciertas naciones. Ahora, pues yo no quiero hablar de política, pero hay situaciones que claman a principados y cosas en cuestiones y les ofrecen países, les ofrecen cosas para que intervengan y traigan caos, pobreza, pero que les den poder, ¿cierto? Entonces son los principados que gobiernan en ciertas naciones. Las potestades son los que se meten en las personas, el endemoniado gadareno el muchacho que tenía un espíritu que lo hizo sordo y mudo, que Dios le dijo, Éfata, ábrete. Y muchos otros que hay una clara situación de posesión demoníaca o espiritual, ¿cierto?
Y también cuando uno va, por ejemplo, a lugares, las personas que van a burdeles, a cosas de prostitución, ahí hay espíritus de laxilla y hay espíritus hay muchas cosas que la gente se contamina. Los gobernadores de las tinieblas de este mundo son los que gobiernan las situaciones ilícitas, o sea, el narcotráfico, el sicariato, la corrupción, todas esas cosas son gobernadores de las tinieblas de este mundo. ¿De este mundo? ¿Cuál mundo? Del mundo de Satanás. Recuerde que el mundo está bajo el poder del maligno. Los que ya llevan tiempo conmigo saben que le estoy hablando, ¿cierto? Que Jesús, el diablo le ofrece los reinos del mundo a Jesús en las tentaciones porque son de él. Si te postras de mí, te entrego los reinos del mundo, porque es que este sistema del mundo le pertenece a Satanás. En la primera carta de Juan, que lo vamos a leer en ese mismo capítulo 4, dice, el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Esos gobernadores manejan los negocios ilícitos de Satanás. Y vienen uno que es muy peligroso, y realmente de este es el que estamos hablando hoy, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son los que se meten en las falsas espiritualidades. Hay un montón de falsas espiritualidades, ¿cierto? Que se van metiendo y se van colando dentro del cristianismo. Entonces hay una mezcla que llama sincretismo religioso, que es una mezcla de un montón de cosas y la gente termina creyendo en todo y entonces se mete en una cosa que llama el panteísmo, donde todo es Dios y no todo es Dios, porque nosotros no somos panteístas, tampoco somos deístas, nosotros somos teístas, creemos en un Dios que nos ama e interviene en la humanidad. El deísta cree que hay un Dios que nos creó, pero no interviene, como que le echó cuerda al reloj y lo dejó que funcionara solo. El deísmo no. El panteísmo es que todo es Dios y la naturaleza es Dios, entonces abrazan a los árboles porque el árbol es Dios, la flor es Dios, el agua es Dios. Eso es panteísmo. Y nosotros no somos ni panteístas ni deístas, nosotros somos teístas. Creemos en un Dios creador del cielo y de la tierra, ¿cierto? Eso lo decimos en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y que interviene en la vida humana. Nosotros somos teístas, no nos dejemos engañar. Y luego, según el escalafón militar, entonces están todos los otros. Creemos que Dios tiene a sus ángeles organizados de forma muy parecida. O sea, pero eso lo veremos en otro tema. Algún tema les hablaré, que estamos inclusive en este segundo año, vamos a estudiar en lo que estoy estudiando, vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con los ángeles, de los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, todo ese, Dios también tiene una organización muy bonita de los ángeles que le sirven a Dios. Pero tú no tienes nada que hacer llamando a los ángeles porque no están a tu servicio, están a servicio de Dios. ¿Que Dios lo puede utilizar para tu favor? Sí, pero Dios, no tú. Este versículo dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Segunda de Corintios 11, 14 al 15 dice, lo cual no es extraño, porque es que hay una cosa tremenda. El maligno se aprovecha de la ingenuidad de los seres humanos, de la curiosidad de los seres humanos, de la rebeldía de los seres humanos de no hacerle caso a la palabra de Dios. Y entonces, como terminan creyendo en un montón de cosas, entonces él se les disfraza de lo que quieren ellos entender. Y lo dice 2 Corintios 11, 14. Alguien que lo busque, porque es que quiero que estos textos sepan que están en la Biblia, que no salieron de mí. 2 Corintios 11, 14 dice, lo cual no es extraño. Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hace el bien. Lo está diciendo la Biblia. Pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. La Biblia ya habla de eso. Ellos se disfrazan de ángeles buenos para hacer el bien, pero al final y le solucionan el problema y le enredan la vida. Y usted sigue ahí, no es que el ángel de la guarda, el ángel del arcángel no sé qué, y el ángel no sé qué. No, 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 no. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el mayor regalo de Dios a los hombres que se llama Jesucristo, su Hijo amado. Y tenemos al Padre en nuestro corazón. No necesitamos ángeles. Si Dios nos manda un ángel para proteger nuestra vida y el ángel es porque Dios lo mandó, no porque tú lo invocaste. Hace muchos años, este consejo que estamos dando podría haber sonado tétrico o demasiado dramático,
pero a medida que nos hemos ido distanciando en el tiempo en que lo sobrenatural era ridiculizado hace mucho tiempo. La gente se reía de lo sobrenatural y decía puras cuestiones mentales de la gente, y los intelectuales sí que es cierto, pero hemos llegado a una época en la cual Satanás se ha convertido en una realidad evidente y es adorado abiertamente incluso por personas de nivel social medio y alto. Hoy se conocen actualmente centros de culto satánico, hay iglesias satánicas que en otro tiempo funcionaban, pero ocultamente, ya es a la vista de todos. Pero ahora operan en lugares en los cuales pueden tener acceso cualquier persona. Entre las cosas muy extrañas que han ocurrido en todo este proceso, cabe destacar algunas cosas que vamos a nombrar ahora. Todas estas enseñanzas que nos traen los libros, un montón de libros, y enseguida vamos a ver uno que es muy peligroso, no es nueva, sino que hace mucho tiempo se vienen trabajando, pero ahora han sido más propagadas porque hay más apertura a la gente y la gente le gusta lo novedoso y lo raro. Y surge el mismo mundo infernal, o sea que son todas ellas estrategias satánicas. En la actualidad estamos viviendo alrededor nuestro manifestaciones demoníacas. Resulta extraño que todo esto esté sucediendo en una época materialista, muy raro, ¿no? Porque si el hombre es materialista, ¿por qué se está metiendo en este mundo tan espiritual? En el pasado nunca tuvo nada que ver con lo sobrenatural el mundo materialista, pero ahora los materialistas están utilizando esa parte espiritual pero mala. En otros tiempos cualquier concepto relacionado con lo sobrenatural era considerado con ironía o desprecio, no importando el nivel intelectual que uno tuviera. Tal individuo en tiempo anterior era considerado menos inteligente y equivocado, y nadie se cohibía en decírselo. Hoy en muchos círculos esto vuelve a cambiar. Mucha gente se ha introducido en las profundidades del ocultismo, de creencias afines porque nunca han tenido ninguna formación bíblica en absoluto. Y la Biblia condena todas estas prácticas. Vivimos en una época de búsqueda espiritual. Muchos anhelan respuestas al sufrimiento y ahí es donde caen. Dirección para el futuro, quiero saber el futuro. O simplemente paz interior, y el Satanás que se disfraza como ángel de luz con los suyos, mejor dicho, le quedó servidito en bandeja de plata. Sin embargo, esa búsqueda muchas veces los lleva a caminos alternativos, que aunque parecen inofensivos o hasta útiles porque funcionan, se apartan del mensaje de Cristo. Las pseudociencias como la astrología, el reiki o la ley de atracción prometen poder, equilibrio, conocimiento oculto. Pero ¿qué dice la fe cristiana sobre estas prácticas? ¿Qué es una pseudociencia? Es un conjunto de creencias o prácticas que se presentan como científicas, pero que no se basan en el método científico ni resisten siquiera una evaluación crítica. Muchas de estas también apelan a la espiritual, mezclando entonces ideas religiosas, supersticiones y prácticas mágicas. En las características comunes de todas estas pseudociencias que la gente accede. Afirmaciones sin evidencia comprobable. ¿A usted qué le comprueba? Géminis, el día de hoy los astros están puestos de tal manera y y la gente, esas afirmaciones no tienen una evidencia comprobable. Lenguaje esotérico o místico, rechazo del escrutinio científico bíblico, no da para hacerle ni siquiera ni científico y menos bíblico. Casos comunes de pseudociencia, espiritualidades populares. Les voy a hablar de algunas. La astrología, diferente a la astronomía. La astronomía es una ciencia que estudia los planetas, que es con Johann Kepler y Galileo y todos estos grandes hombres, Isaac Newton, todos estos hombres que estudiaron la composición de los planetas, las leyes de gravitacionales, los movimientos, todo eso es astronomía. La astrología es una pseudociencia, no aguanta un escrutinio científico y bíblico menos. La descripción es sistema que afirma que la posición de los astros determina el carácter y el destino de las decisiones humanas. Problemas. Niega la soberanía de Dios y el libre albedrío humano. Crea dependencia del horóscopo, no de la palabra de Dios. La Biblia dice, Isaías 47, 13, 14, que se presenten y te salven los que hacen pronósticos, que se presenten y te salven los que hacen pronósticos por los cielos. He aquí que serán como paja, el fuego los quemará.
Búscame, por favor, en una Biblia rapidito. Es, venga, traiga la Biblia, por favor, yo le digo para que me vaya buscando usted. Meditación trascendental. Hechos 2:25. Romanos 2:25. Meditación trascendental, que es otra práctica. Técnica derivada del hinduismo, que busca trascender la conciencia mediante mantras. Y aquí entonces llega el yoga. Hacer ejercicios no es un pecado. Hacer ejercicios no trae problemas. Pero es que el yoga entonces trae unos mantras y unas cosas que hay que decir a veces en un lenguaje que no es el nuestro. Y entonces eso tiene que ver con el hinduismo y otras prácticas. Y entonces los llevan a usted a una meditación trascendental que también es mala. Uso de mantras que invocan nombres de deidades hindúes que son demonios. Confusión entre meditación cristiana, que es la oración en silencio con Dios, y prácticas espiritistas. La meditación cristiana busca la comunión con Dios, no la autoedificación. Ahí es donde viene el problema. La mentira de Satanás, Adán y Eva. Ustedes pueden ser como Dios, pero sin Dios. Ustedes pueden conocer lo bueno y lo malo sin necesidad de Dios. Es la fusión de la energía universal. Entonces el universo y le claman al universo y gracias a la vida y gracias al universo y gracias a la Pachamama. No, 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 no. Gracias a Dios. El cristiano dice gracias a Dios, gracias a mi Padre. Lee Romanos 2, creo que el 25. Romanos 2. No No, creo que sea porque de la circuncisión. es 1:25. Es que me equivoqué, no es el 2, no es el 2. Léelo, léelo, léelo. Espero que no tengan impaciencia porque me va a demorar 10 minutos más. Léelo. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, son traidores insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecer a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que todos los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual lo hacen. Peor aún, incitan a otros a que también lo hagan. Terminaron creyendo en las cosas creadas por Dios y no en Dios que las creó. Y terminaron adorando aves, cuadrúpedos, reptiles, dirán otra cosa, y a los astros. Y creyendo en las cosas que Dios creó. Es que los astros son creación de Dios. ¿Y por qué le vamos a las cosas que Dios creó? No, yo creo el que creó los astros. En ese creo yo y por eso le digo Dios, no en los astros. Entonces la astrología es el Reiki, práctica japonesa de imposición de manos para canalizar una supuesta energía vital universal, basada en una visión panteísta. Dios es todo e impersonal de lo divino. Se sustituye el poder de Dios por una fuerza universal, sin voluntad ni moral. La angeología, creencias modernas que pretenden invocar, hablar o canalizar mensajes de ángeles con rituales o nombres ocultos. Se usan prácticas ocultistas, se colocan los ángeles como guías independientes de Dios. Los ángeles son siervos de Dios, no espíritus independientes a nuestro servicio. Toda invocación espiritual debe estar dirigida solo a Dios en el nombre de Jesús. Hay un libro, y con este termino, el libro del secreto, que es la ley de la atracción. De la gente que yo decreto, que yo
declaro y no sé qué. Es una enseñanza popular que afirma que puedes atraer todo lo que deseas con tu mente y tus palabras. Problema: niega la soberanía de Dios y convierte al hombre en su propio Dios. Reemplaza la fe cristiana con técnicas de control mental. La Biblia dice: pedí y se os dará, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. La Biblia dice pedí, no declarar. Nada de esas cosas. No todo lo que deseamos nos conviene, por eso no podemos declarar. La voluntad de Dios siempre es buena, aunque no siempre sea cómoda. Entonces, discerniendo con toda sabiduría, para no caer en el error, el cristiano debe conocer bien la palabra de Dios, ¿cierto? Orar por discernimiento espiritual. Les voy a dar un pasaje, Filipenses 1:9 al 10, no tenemos tiempo de leerlo. Evaluar toda enseñanza a la luz del Evangelio, Gálatas 1:8. Alejarse de todo lo que tenga apariencia de ocultismo, Deuteronomio 18:9 al 14. Y como conclusión, el deseo de sanidad, dirección y paz es legítimo, pero solo encuentra su respuesta plena en Cristo Jesús. Las pseudociencias y prácticas espirituales alternativas ofrecen soluciones vacías y muchas veces peligrosas para el alma. Nuestro llamado es a confiar en Dios, buscarlo con todo el corazón y rechazar todo lo que no provenga de Él. Me falta un pedacitico, espero que no se me vaya. Juan aquí estaba hablando en este pasaje de los hijos de Dios. O sea, esto no es somos para los renovados, para los que somos hijos de Dios. Nos había estado diciendo en el capítulo anterior, los que estuvieron estudiándolo conmigo, cómo teníamos que amarnos unos a otros, ¿se acuerda? Y ayudarnos. Eso hablamos del amor, ¿cierto? ¿Se acuerda que hablamos de dos temas muy fundamentales? ¿Cuál era? La justicia y el amor. La justicia es la obediencia a Dios y el amor de unos con otros. Pero también tenemos que ser cuidadosos. El apóstol Pablo les escribió a los filipenses, a quienes amaba mucho. En el primer capítulo de los Filipenses, capítulo 1, versículo 9, les dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión. El ser humano debe estar abundando en el amor, pero en conocimiento y comprensión de las cosas de Dios. Porque Oseas dice, mi pueblo, Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece, mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Es maravilloso amar, pero usted y yo nos encontramos en un mundo enorme y malvado, que puede asimilarnos, que puede engañarnos. Por ello debemos tener cuidado. Pablo oró para que el amor de los filipenses pudiera incrementarse con conocimiento y comprensión. No tenemos que dejarnos engañar por cada uno que aparezca diciendo que es cristiano, porque muchos en realidad no lo son. Usted va a la casa de un brujo que le va a hacer un rezo y va a encontrar cuadros del Sagrado Corazón, de la Virgen de no sé qué, y estatuas y todo. Son demonios. Juan dijo aquí, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Eso lo leímos en el primer versículo del capítulo 4, es lo que estamos estudiando hoy. No podemos perder el tiempo prestando atención a todos aquellos que alguien tener poderes sobrenaturales, pues se nos ha dicho que probemos, que comprobemos la veracidad de tales personas. Hay mucha simulación e imitación de cristianismo que no tiene nada de sobrenatural. Estamos en un cristianismo, por ejemplo, de la liberación. Estamos en el cristianismo de la prosperidad, peligroso. Pastores como Cash Luna, Guillermo Maldonado y otros. Qué cosa tan horrible. Es qué cosa tan horrible cómo han tergiversado el evangelio. Pablo usó las palabras de esta forma en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, donde escribió: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Profetizar aquí significa enseñar, exhortar, instruir desde la palabra. Hay muchos en la actualidad que están diciendo más que las sagradas escrituras. Se inventan fábulas y dicen cosas que no están en la palabra de Dios. Así que debiéramos tener en cuenta esta advertencia. Simplemente porque alguien se acerque a nosotros diciendo que ama al Señor, no quiere decir que nosotros deberíamos amar a esa persona.
Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre tal cosa. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad de mi Padre Celestial. Puede tratarse de alguien que sea más peligroso que una serpiente de cascabel, porque está enseñando una doctrina falsa y no la palabra de Dios, por más que lleve una Biblia grande debajo del brazo. Tenemos que ser cuidadosos. Y ese es el tema que quería traerles hoy. Espero que lo hayan asimilado. Yo lo grabé. Espero que lo puedan ver más adelante si lo quieren repetir.